¿cómo están ustedes? Estamos en una nueva edición del programa Salud y Educación, un programa de género educativo que aborda temas relacionados con el cuidado de la salud. Y hoy tengo el placer de que me acompañe el doctor Marcelo Bricio. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir y bueno, un placer como siempre. El doctor Marcelo Bricio es médico cirujano cardiovascular, miembro de la Clínica Chacabuco, Clínica del Corazón. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con lo que haces. Así es. Así es, vasculopatía periférica, ¿sí? Tal cual. Así que bueno, te doy el... Alguna vez habíamos mencionado el tema. La enfermedad vascular periférica es una patología muy extendida, muy común, y como tenemos arterias en todo el cuerpo, cualquier territorio puede ser involucrado. Cuando me refiero a un territorio, quiero decir que cada órgano o cada sector del organismo tiene su propia irrigación a través de arterias. Si esas arterias tuviesen un compromiso y no irrigasen bien el órgano sufre de un proceso que se denomina isquemia y deja de funcionar adecuadamente. Eso puede ocurrir tanto en el corazón como en el cerebro, en los riñones, en los miembros inferiores, que es muy común, y en ocasiones esa arteriopatía periférica o vasculopatía periférica, en lugar de provocar oclusiones o obstrucciones de las arterias, el deterioro de la pared de la arteria provoca lo que se denominan aneurismas, que es una patología diferente, que es muy común también y que está toda relacionada entre sí. Perfecto. En el caso de los miembros inferiores, por ejemplo, provoca síntomas bastante específicos. En el caso del sistema nervioso otros, los riñones distintos. Cada sector es muy característico de la función que cumple el órgano afectado. Los miembros inferiores, quiero explicar, porque muchas personas confunden, son las piernas. Exactamente. ¿No es cierto? Y los muslos, y los miembros superiores es esta parte del cuerpo. Exactamente. Bien. Y una pregunta básica que te voy a hacer para que puedas explicar a quienes no saben. ¿Cuál es la función de la arteria, que es diferente a la de la vena? Perfecto. La arteria es un tubo, un caño, que inicialmente se origina en el corazón, en el ventrículo izquierdo, lleva sangre oxigenada hacia todos los órganos del cuerpo y permite que cada órgano realice su metabolismo a través de los nutrientes. Es la vida. Que tenga vida, claro. Una vez que esa sangre ha sido trabajada o extraída en el órgano, se le devuelven ciertas sustancias que son desechables, claro, y vuelven a través de las venas otra vez al corazón, claro, y ese es un proceso que es lo que se llama la circulación sanguínea. La circulación sanguínea, bien. Tal cual, cuando es la provisión de sangre a través de la arteria se ve deteriorada, entonces el órgano o funciona mal o deja de funcionar. O deja de funcionar, bien. Lo cual puede traer, obviamente, graves consecuencias, teniendo en cuenta que habíamos mencionado el cerebro, el corazón, los riñones o las mismas piernas de los miembros inferiores. Sí. Bien. Y entonces, ¿qué serían los aneurismas? Bueno, en el caso de los aneurismas, es una dilatación de la pared de la arteria. Imaginemos que la arteria es un tejido elástico y que cuando la pared se debilita, el diámetro de esa arteria puede crecer, como si fuese un globo en un cumpleaños que uno lo infla. Claro, claro. Y precisamente el inconveniente es que cuando ese globo se infla demasiado se puede romper. Tengamos presente que la arteria transporta sangre con la presión que viene desde el corazón, claro, y por lo tanto una arteria que se rompe es una arteria que pierde enormes cantidades de sangre por minuto y que lleva muy poco tiempo, en ocasiones, claro, a la muerte. Claro. Cuando un aneurisma se rompe, provoca un sangrado, por lo general obviamente interno, pero que según el territorio y la cantidad de sangre que se pierde, puede provocar la muerte. En el caso de los aneurismas periféricos, el sitio más común es la aorta. La aorta es la arteria que sale del corazón. La más grande. A nivel del abdomen,
la aorta puede tener aneurismas que crecen muchísimo y si se rompen provocan una hemorragia severa dentro del abdomen, pero que inexorablemente lleva a la muerte. Claro. Por lo tanto, es muy importante, o sería muy importante, que el diagnóstico de esos aneurismas se haga antes de que se produzca esa catástrofe que es la ruptura. Sí. Y esto lo aprendí con vos en otro programa que hiciste, se diagnostica con la ecografía abdominal. Así que yo le pido a mis pacientes la ecografía abdominal, porque es lo principal, que tenemos que estar seguros que no tenemos. Siempre. ¿No? Y muchos... Porque nos lleva a la muerte instantánea. Y en un rato en un lapso muy corto. Claro, claro. Es muy importante que también sepamos que existen algunas condiciones que predisponen a la aparición de aneurismas y de vasculopatía periférica en general, como son la hipertensión arterial, lo que es la presión alta, claro, el tabaquismo, ¿sí? Y las alteraciones del metabolismo de los lípidos, el colesterol alto. El colesterol alto. Esos son los tres factores principales que están relacionados en general con la vasculopatía periférica y muy en especial con el crecimiento y ruptura de los aneurismas de aorta abdominal. Por lo tanto, uno podría dirigir el diagnóstico o la búsqueda de los aneurismas en los pacientes que padecen esas enfermedades. Estos factores de riesgo, digamos, la hipertensión, el tabaquismo y las dislipemias. Y las dislipemias, o el colesterol y los triglicéridos altos. Bien, bueno, vamos a una pausa, ¿te parece bien? ¿Cómo no? En un ratito volvemos. Gracias por acompañarnos. Continuamos con el doctor Marcelo Bricio, que se está refiriendo a la patología vascular periférica en general. El doctor es médico cirujano vascular. Bueno, el bloque anterior hiciste una introducción muy clara, hablaste de los aneurismas y ahora te quería preguntar si podés explicar brevemente para el público qué son los ACV. Bueno, los ACV... La sigla significa accidente cerebrovascular. Quiere decir que el cerebro sufre una isquemia, que habíamos mencionado que es la falta de irrigación, por causa de un problema arterial. Los accidentes cerebrovasculares, digamos los que termino viendo yo por una cuestión arterial, suelen ser los que se denominan isquémicos. La isquemia era la falta de irrigación, se obstruye una arteria o transporta un trombo y provoca una isquemia en el cerebro. Hay otros tipos de ACV que son los hemorrágicos y que se producen por ruptura de arterias dentro del cerebro y que provocan lo que a lo mejor más comúnmente se conoce como derrame cerebral. Claro, sí. Que también es un ACV. Los que solemos ver nosotros los cirujanos vasculares específicamente, son los ACV isquémicos y que por lo general se producen, entre otras cosas, por arritmias cardíacas que embolizan trombos hacia las arterias que van al cerebro o por enfermedad propia de las arterias que van al cerebro, que son las carótidas, y que cuando se obstruyen limitan la irrigación del cerebro, provocando este tipo de trastornos. También por la liberación de las plaquitas. Totalmente. Por eso también es importante, bueno, realizar estos estudios, el ecodoppler de las carótidas, saber en qué situación está la arteria. Tal cual. Como habíamos mencionado anteriormente,
también esos factores de riesgo, aunque el paciente esté idealmente sano, son pistas como para uno ir buscando esta enfermedad. Entonces a veces es conveniente que cuando uno sabe que tal o cual paciente es hipertenso o fuma mucho o tiene el colesterol alto, hacerle los estudios, que son estudios inicialmente no invasivos, o sea, no son peligrosos, no traen ningún inconveniente, se pueden hacer un montón de veces, pero traen muchísima información que puede ser muy útil, no solo en cuanto a detectar obstrucciones, sino incluso a detectar que la pared de la arteria se está engrosando, y aunque no traiga un problema directo de obstrucción, ya sabemos que ese paciente tiene una predisposición, hacia la enfermedad vascular. Claro. Y ahí podemos actuar, porque lo podemos medicar para que ese engrosamiento no progrese, y podemos educarlo para que cambie sus malos hábitos, que haga actividad física, que no fume, si es una mujer que está en la edad de la menopausia, que haga un tratamiento hormonal también, porque hay una ventana de oportunidad, que son los primeros años después de la menopausia, para poder hacer prevención del daño vascular. Totalmente, porque en realidad todo actualmente apunta a la prevención. O sea, una vez que el paciente ha tenido los inconvenientes, obviamente que va a tener tratamiento, tiene posibilidades de recuperarse, a veces mayores y otras veces no tanto. Pero lo ideal es que no llegar a eso. No llegar al problema, porque el paciente que ya tuvo el ACV corre el riesgo de quedar con algún tipo de secuela, o incluso peor. A veces tienen suerte, se recuperan, y entonces uno tiene todavía lugar a darle un tratamiento para que no empeoren, no solo en el aspecto neurológico, digamos, toda la patología vascular, una vez que tiene manifestaciones, no digo que es tarde, no siempre es tarde, pero ya estamos corriendo de atrás al problema y no esperándolo. Así que sí, la prevención es fundamental, y muchas veces se puede lograr con estudios que son realmente, como decía yo recién, son realmente económicos y se pueden repetir un montón de veces porque son no invasivos. En el caso de las arterias del cuello, estamos hablando del ecodoppler. Del ecodoppler de las carótidas. Que da muchísima información. Muchísima útil información. Para avanzar en la prevención y o en el tratamiento en el caso de que el paciente ya tenga inconvenientes. Bien. ¿Y qué otro tema te gustaría abordar? Bueno, hablamos de las, hablamos del ACV, hablamos también de lo que hablamos en el bloque anterior. De los aneurismas. De los aneurismas. Y otro sector muy importante del árbol arterial que se ve alterado es, como habíamos dicho antes, las piernas, los miembros inferiores. Bien. Así que si querés, le damos... Sí, lo dejamos para el próximo bloque. ¿Cómo no? Ok. En un ratito volvemos. Gracias por acompañarnos. Microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadehojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Continuamos en el tercer bloque. El doctor Marcelo Bricio se está refiriendo a vasculopatía periférica. Bueno, habíamos hablado de aneurismas, habíamos hablado de las arterias carótidas que van al cerebro, y ahora podríamos hablar de las arterias que van a los miembros inferiores, a las piernas. A las piernas, sí. Estas arterias suelen afectarse muchísimo y traer muchísimos inconvenientes en los pacientes, sobre todo en aquellos que son tabaquistas o que tienen el colesterol alto o que son hipertensos. Y cuando digo muchísimos inconvenientes, algunos de ellos son graves. Vale decir, cuando no llega bien la sangre a los miembros inferiores, los músculos duelen. Así como un paciente que se le tapa una arteria coronaria, le duele el músculo cardíaco y tiene dolor de pecho, en las piernas pasa una cosa similar. Cuando una persona que tiene las arterias obstruidas camina una cierta cantidad de metros, a veces el músculo le avisa con dolor que no le llega la sangre en forma adecuada. Bien. Entonces,
Lógicamente, cuanto menor es la distancia a la que aparecen las molestias, uno intuye que peor es el estado de las arterias. Esto, digamos, puede llegar a grados muy comprometidos, en los que a veces el paciente tiene dolor en todo momento. Entonces quiere decir que el suministro de sangre es mínimo, pero no le alcanza ni siquiera para levantarse a caminar. Y en ocasiones lleva a casos extremos como la gangrena y la pérdida de miembros. Esto es mucho más común en otro tipo de patología también, que también tiene que ver con la arteriopatía, que es la diabetes, pero digamos, en los fumadores y en los pacientes con el colesterol alto también puede ocurrir. Entonces, lo ideal, obviamente, como dijimos antes, es la prevención. Pero cuando el paciente ya tiene manifestaciones, todavía estamos a tiempo de evitar la progresión de la enfermedad. Bien. Podemos hacer los estudios similares a los que habíamos mencionado antes, como por ejemplo el ecodoppler. Y en este caso, cuando los síntomas son importantes, también se pueden realizar otro tipo de estudios, como son las tomografías, las angiotomografías, que permiten ver todo el sistema vascular en su integridad y a ver el grado de compromiso que tiene. Y los cateterismos que se hacen también para el corazón o para las arterias del cerebro, que ya es un estudio invasivo. Uno tiende a guardar la indicación del cateterismo para pacientes en los que piensa que puede llegar a una operación o a la colocación de un stent, que también la gente seguramente lo escucha mucho, que es ya para algo intervencionista, para una operación. Bien. Entonces uno trata de que esos estudios invasivos los hace cuando piensa que el paciente va a necesitar una intervención. En ese caso, a veces puede ocurrir que haya obstrucciones en las arterias que requieran de un stent, o a veces son más importantes y hay que hacer un bypass. Bien. Un puente a través de un cañito de plástico para saltear las obstrucciones, o con una vena de la pierna, que a veces es muy útil. Y lo que se está haciendo ahora, en estos últimos años a esta parte, es agregar, además de los bypass, una combinación entre los bypass y los stent. Vale decir, los pacientes cada vez se ve que la patología es más extensa. Entonces no alcanza a lo mejor con hacer un bypass o con hacer un stent, sino que hay que hacer todo. Y para eso es muy útil poder hacer las cirugías en el propio laboratorio de hemodinamia, que es donde se hacen los cateterismos, y completar lo máximo posible la recuperación de las arterias de los miembros inferiores, para no llegar a esos casos extremos de gangrena y pérdida de las piernas. Claro. O incluso para darle al paciente un mayor confort, para que no esté afectado de tener que parar por dolor cuando camina media cuadra o una cuadra, y que pueda prácticamente desarrollar su vida normal. Claro, para mejorar su calidad de vida y que pueda seguir caminando, viviendo naturalmente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bien. Y bueno, además de las medidas de prevención de la actividad física, la dieta, el no fumar, ¿algo más en relación a las posiciones o a las actividades que pueden o no pueden hacer las personas para cuidar la salud de las piernas? Por lo general, caminar es un ejercicio muy útil, en general. Digamos que ningún paciente tiene contraindicado caminar. Bien. Es algo que puede tener alguna imposibilidad por otra cuestión traumatológica o de las articulaciones, pero por lo general caminar es el ejercicio más útil que existe. Y por supuesto también hay medicaciones para mejorar la circulación de las piernas. Sería el tratamiento inicial. Yo, porque soy cirujano, entonces enfoco hacia lo que es intervención, pero por supuesto que antes existen tratamientos para reducir el impacto del colesterol en la pared arterial, o para mejorar la circulación a través de vasodilatadores. Así que hay una batería de tratamientos. ¿Y el cigarrillo qué dañino que es, no? Por ese efecto vasoconstrictor que provoca. El cigarrillo tiene un efecto dañino en forma
aguda y crónica. El efecto vasoconstrictor es inmediato y ocurre mientras el paciente está fumando. Y es inmensamente dañino. El cigarrillo no tiene ninguna sustancia beneficiosa para el organismo. Claro, nada. Ninguna. Ninguna. Porque a veces el paciente te dice, no, yo ni fumo ni tomo alcohol. Pero bueno, el vino tiene propiedades nutricionales buenas. En cambio el cigarrillo no. Sí. Y además el cigarrillo en forma crónica produce la obstrucción definitiva de las arterias, no solo la vasoconstricción. Y en ocasiones es un gran contribuyente para la gangrena y la pérdida de las piernas. Claro, sí. Sí, es malo para todo. Malo para todo. Es malo para todo, es malo para todo. Y también me gustaría decir que en sexualidad, quienes trabajamos en sexualidad, cuando vemos a veces disfunciones eréctiles de causas orgánicas, en varones, ¿no? A veces puede ser un signo de alarma de que ya la arteria está avisando de que se está anunciando un problema vascular más importante. Para redondear, las arterias que van a los miembros inferiores también tienen ramas que llegan a la pelvis y que le dan irrigación a los órganos sexuales. Así que si se compromete la irrigación de los órganos sexuales, por supuesto que provoca disfunción. Claro, entonces a veces es un aviso de que algo está pasando con las arterias. Sin duda. Ya nosotros lo abordamos al tema como un factor de riesgo para empezar a estudiar toda la parte vascular. Cuando es de causa orgánica, a veces son de causa funcionales, por supuesto, que eso no tiene nada que ver con lo orgánico, ¿no? Tal cual. Bueno, me encantó. Bueno, me encantó el programa y bueno, muchísimas gracias por haber venido y ya haremos otro seguramente en el futuro y muchas gracias a ustedes por la compañía semanal y quiero agradecer al Hotel Plaza por facilitar las instalaciones para hacer este programa. Les recuerdo que sale en el canal MAT Multimedios, también en el canal TV de Tandil, Cablevisión, también en la fanpage Doctora Olga Marega y en el diario digital MAT Multimedios. Y quiero agradecer a mi maquilladora, a Amalia González, y también a María Peinados, y hasta la próxima y muchas gracias a todos ustedes por la compañía.